un año ya que rápido pasa el tiempo, un año con muchos matices, el drama humanitario, por supuesto, los millones de desplazados internos, los millones de ucranianos que han abandonado su país, el tema económico, la crisis económica y sus consecuencias en buena parte del mundo y los cambios en la geopolítica. ¿Qué viene? ¿Podemos o no hablar a estas alturas de que alguien va ganando la guerra o todos estamos perdiendo en ella? Pablo Bollosa, Pablo, ¿cómo te va? Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sergio Vela. Querido Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches. Gracias a los tres por estar acá. Un año después, Pablo, me acuerdo, hablábamos prácticamente hace un año del inicio de este conflicto, de esta guerra. El ejército de Putin decía, en 72 horas va a caer la capital ucraniana y esta guerra se va a terminar de volada. Y estamos 365 días después. No sé si podemos hablar de que alguien va ganando siquiera esta guerra. Bueno, triunfo para Putin así fulminante y relámpago como lo pretendían. Obviamente no fue. Ha tenido pues enormes costos humanos, ¿no? O sea, son cientos de miles de muertos, una cantidad de pérdidas económicas brutales, cientos de miles de heridos, millones de desplazados, millones de refugiados, principalmente ucranianos en Europa, y pues todos salimos perdiendo, ¿no? El mundo en general sale perdiendo y no creo que podamos decir que esto haya sido bueno para nadie, ¿no? Ni para Occidente, ni para los que estamos muy lejos del escenario de la guerra, ni para Rusia, ni muchísimo menos que para nadie, para Ucrania, ¿no? Y se ve lejos, ¿no? El fin, no sé si incluso se ve hoy más lejos el fin que cuando comenzó esta guerra, Gabriel. Pues sí, y lo que podemos observar de esta guerra fue lo que ocurrió un poco allá cuando la guerra del Vietnam, que fue la primera guerra que llegó a las salas de los hogares norteamericanos y del mundo, cuando la gente se pudo percatar del horror que significa la guerra. Y no nada más ese halo de que van nuestros muchachos a cubrirse de gloria, a pelear por el país, etcétera. No, los muchachos volvían en ataúdes. Y la guerra la estaban viendo las familias en la televisión. Es este caso también el mismo, porque ahora pues, estamos integrados casi en tiempo real en el mundo. Y estaba yo viendo los documentos que hay del material que se ha grabado en Ucrania, y es una cosa de verdaderamente los niños muertos, las madres llorando, la gente desesperada que no tiene que comer, como tú mencionaste, los desplazados dentro del territorio y los que salieron de Ucrania, que ya suman más de 8 millones, pues te pone un panorama desolador, ¿no? Y uno se pregunta otra vez, como lo hicimos hace un año, ¿por qué? Y aquí donde aparecen, creo yo, los malos cálculos de Putin, ¿no? En primer lugar, ¿cómo justifica esta guerra? Como hoy se dice pomposamente, ¿con qué narrativa? Y todos vemos que es una serie de mentiras o de posverdades, por sí lo mismo. Vamos a sacar de Ucrania a esa banda de neonazis degenerados. Neonazis, güey. Imagínate tú, el presidente ucraniano neonazi, ¿no? Y va a ser una operación militar especial que, como ustedes, va a durar 72 horas, ¿no? Bueno, pues al cabo de un año, no hay cifras que cuadren, pero no se contabilizan menos de 200,000 muertos militares. Entre la población civil que ha muerto ya son más de 2 decenas de miles y los saldos siguen acrecentándose. El otro mal cálculo que hizo Putin es confiar en el invierno europeo. Lo que ocurrió con los países a los que les surte gas y petróleo, en el invierno pues buscaron alternativas. Entonces también esa la perdió porque ahora ya no van a depender directamente de Rusia, que sus exportaciones de petróleo recibe 4 de cada 10 dólares de exportación son por energéticos que manda Rusia. Entonces, el revés económico también está costando. No sabemos al interior de Rusia, porque está prohibido siquiera hablar de la invasión dentro, y se sigue hablando de la operación especial. ¿Cuánto le durará la narrativa esta que te decía de la narrativa que justificaba la invasión a Ucrania? Y el otro que pierde, como tú decías, el nuevo panorama del nuevo orden mundial. No solo no está ganando Ucrania, sino que está perdiendo
o está ganando la OTAN, está ganando Suecia y está ganando Finlandia, que eran países que no pertenecían a la OTAN y que junto con los bálticos pues ya están cerrando la cadena. Sí. De paso fortaleció a la OTAN, que ya no estaba tan robusta, tan cohesionada. Entonces ha habido varios reveses para Putin y lo que verdad es que el pronóstico debería ser reservado. ¿Qué tanto va a aguantar el embargo? ¿Qué tanto va a aguantar lo que le están imponiendo a la economía rusa? ¿Y qué tanto le va a aguantar su pueblo? Porque la conscripción crece entre jóvenes y cada vez más jóvenes. La carne de cañón, que le llaman ellos mismos, o incluso presidiarios que van a cambio de la verdad y que están huyendo, ¿no? Con material bélico obsoleto, todo aquello que era la gran potencia soviética, y veía unos desfiles en la Plaza Roja, pues resultó que eran prácticamente de cartón. Sí. No estaban actualizados. No, enorme el costo por todos los frentes. Sin duda. Ahora yo creo que debemos centrar también la atención en ciertos hechos objetivos, porque finalmente percibimos y sabemos a distancia algo que está muy sujeto a la interpretación y donde, como bien señaló Gabriel, las cifras no necesariamente cuadran. No es posible hacer un cómputo exacto de todo lo que ha implicado esto. Sin embargo, el día de ayer tuvo lugar la 11ª sesión especial de emergencia del Consejo General de las Naciones Unidas. 11ª. Desde el establecimiento de las Naciones Unidas en el año de 1948, solamente ha habido 11 reuniones especiales de emergencia. ¿Cuándo se llevan a cabo estas reuniones? Cuando el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad de sus miembros, no cumple con su tarea primordial, que es preservar la paz. Evidentemente, el Consejo de Seguridad no pudo cumplir con su tarea porque Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad y ejerció su poder o derecho, a mi juicio es nada más poder, ese es un derecho que me parece atroz, de veto. El hecho de que haya 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho de veto, me parece que es algo que hay que replantear. Ahora, dentro de esos países con derecho de veto está China. Sí. Que en la resolución de la sesión especial de emergencia, la 11ª, se abstuvo. Es decir, fíjense las cifras. Hubo 141 votos a favor de la determinación que exige la retirada inmediata, completa e incondicional de las fuerzas militares rusas dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente a Ucrania, paz general, justa y duradera, atención a la población civil, cese de destrucción de la infraestructura ucraniana. Hemos visto esa abrumadora mayoría un montón de veces en estos meses, el fracaso de las Naciones Unidas. De acuerdo, pero fíjate que solamente Rusia tuvo 7 países contándose a sí misma, entre ellos Bielorrusia, que es un estado títere, Corea del Norte, que es impresentable, Eritrea, que es como si no existiera, con todo respeto a Eritrea, Malí, que es un país... viendo allá, no te preocupes. Me imagino ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nunca sabe uno en esta época digital. Nicaragua, cuyo gobierno es absolutamente impresentable, Malí, que tiene una serie de problemas intestinos, y Siria, no se diga, está en una guerra civil desde hace más de una década. Pero la abstención de China sí es muy significativa. Pero la abstención de China implica, y ahí voy al segundo hecho objetivo, un plan de paz de 12 puntos que Rusia hoy declaró María Zaharova, que es la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, que Rusia está dispuesta a considerar. Y probablemente un encuentro entre Xi Jinping y Vladimir Putin para que caminen esta propuesta. Y el propio Zelensky dijo que querrían trabajar con los rusos. ¿Por qué? Porque la propuesta china, dice que hay que evitar las invasiones, tanto como la expansión de la OTAN. Es una propuesta que resulta bastante interesante
bastante sensata, diría yo, porque no está concediéndole a Rusia un triunfo territorial. Aunque, como digo, María Zaharova dice que habría que considerar la propuesta de los amigos chinos y construir con ellos, pero tomando en cuenta las nuevas realidades territoriales de Ucrania. Lo que parece necesario es buscarle una salida, digamos, a Putin, ¿no? Claro. Una salida a Rusia, Sí, sí, sí. porque después de un año y del desgaste y el costo que ha tenido esta invasión para ellos y para él como presidente, no se puede regresar con las manos vacías. Es decir, necesita vender algo, lo que sea, algo, pero no puede volver, después de tanto dinero gastado y después de tantas vidas perdidas, no puede volver sin nada después de la guerra. Hay que salvarle la cara, que es una expresión que se usa más en inglés que en español, ¿no? Necesito salvar la cara porque pues, no parece haber ninguna perspectiva real de que el poder vaya a cambiar de manos en Rusia, ¿no? Está completamente afianzado. Yo creo que la narrativa rusa, que a nosotros nos parece completamente absurda, no es absurda al interior de Rusia. Yo creo que está muy bien construida. Creo que tú ves desde los niños en el kinder jugando a los tanques. Rusia tiene una imagen de sí misma sublime, como un enorme poder. Y realmente es como si no hubiera aprendido ninguna de las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. Esa es mi impresión. De hecho, ahorita que Sergio mencionaba las disfunciones de la ONU, hay que recordar que la Unión Soviética, cuando se fundó la ONU y se hicieron estos documentos tan importantes como la Declaración Universal de Derechos del Hombre, etcétera, la Unión Soviética se opuso a muchísimas de esas ocasiones y todo eso, la propia Declaración de los Derechos Humanos, fue toda una negociación porque los rusos no la aceptaban. Sí. No aceptaban que las personas tienen derechos naturales, solo creen y creían que el Estado, la Unión Soviética, le concedía graciosamente derechos a sus ciudadanos, pero que el Estado y lo colectivo siempre estaba por encima de lo individual. Y yo creo que esta guerra puede durar muchísimos años, porque hay otro aspecto que se nos olvida, que es que la guerra sí es terrible, sí es espantosa, pero también es apasionante. Y es negocio. Es negocio. Es negocio. Hay una carta de Churchill muy famosa donde le escribe, creo que a su mujer, una carta de 1945 donde le dice: entiendo perfectamente que la guerra es espantosa, que la cantidad de calamidades, de dolores, de sufrimientos es inmensa, y al mismo tiempo tengo que admitir que he disfrutado cada maldito segundo de esta guerra como no tienes idea. La guerra tiene un aspecto apasionante que se nos olvida ver. Yo sé que es quizás no es bonito lo que estoy diciendo. Yo sé que ustedes los humanos son así. Es real. Yo me Eso acuerdo, me queda claro. Incluso para las personas que corren peligro. Yo me acuerdo de haberle conversado una vez con Esther Seligson, una gran escritora mexicana, que en paz descanse, que me contó que vivió un tiempo en Israel, justo en la época de donde estaba peor el terrorismo, donde había bombas en los autobuses, coches bombas por todas partes, atentados, y que era muy peligroso. Y me dijo: Pablo, nunca me he sentido más viva que en esa época que pasé en Israel. Hay un poema de Ungaretti que dice: ir al límite. Sí, es que entonces... Diga el poema de Ungaretti. el poema de Ungaretti está escrito en la Primera Guerra Mundial y recuerdo perfectamente un verso que dice: nunca me he sentido más aferrado a la vida, ¿no? Sí. Es un poema muy bonito, bueno, es un poema tremendo porque dice: yazco junto a un compañero muerto, o sea, está con un compañero muerto y él nunca se ha sentido más aferrado a la vida. O sea, es esa parte de la guerra que se nos olvida y que tiene una dinámica interna y que puede prolongar esto muchísimo tiempo. Sí, como decían ustedes, la pregunta es ahora qué hacer con Putin, ¿no? Sí. Porque de los dos planes propuestos, el de Naciones Unidas yo creo que será el que más satisfaga a Ucrania, porque se reconocen las fronteras, que se reconocen internacionalmente, es decir, lo que Rusia quizá ya no está dispuesto a ceder, que le quiten el corredor del Donbass y que eventualmente podría devolver Ucrania, cosa que se ve imposible. Yo creo que los rusos, la península de Crimea, yo creo que los rusos jamás aceptarían ese plan. Entonces, ¿qué va a pasar? Aparte de la expansión de la OTAN que piden los chinos de tener ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que los sueños delirantes de este dictador que es Putin
Él piensa resarcir la vieja gloria de la Unión Soviética y hacer una megapotencia otra vez, con algún tiempo lo fue, vis-a-vis los Estados Unidos. Eso también yo lo veo bastante poco probable, pero es un sueño delirante de este señor, ¿no? Antes de que empezara la guerra, el producto per cápita interno de Rusia se compara al de Costa Rica o de Bulgaria, son apenas más ricos que los mexicanos. No es una potencia en ninguna parte. No, la economía es un poco más grande que la de México, pero no, ni siquiera el doble. Si acaso lo que vendían es que eran una potencia militar, y eso ya está bastante en entredicho después de un año de guerra. Y que tiene un territorio de 18 millones de kilómetros cuadrados. Sí. Bueno, y a propósito de lo nuclear, está amenazando Putin, que está viendo la posibilidad de usar armas nucleares. Sí. A ver, yo quisiera volver al... bueno, primero un punto que a lo mejor sirve para contextualizar un poco. Desde inicios del siglo XVII ha habido al menos 14 guerras entre Rusia y Ucrania, lo cual no es poca cosa. Incluido el momento en que Ucrania pasó a ser incorporada al imperio ruso y empezaron rebeliones y demás. Y después, durante la Segunda Guerra Mundial, que los nacionalistas ucranianos vieron inicialmente a los nazis como salvadores. Lo que pasa es que los nazis los despreciaban por eslavos y no arios. Pero bueno, esa fue una estupidez militar dentro de las muchas estupideces que hay en toda ideología totalitaria. Pero bueno, a ver, yo creo que sin ánimo de hacer vaticinios, sí me parece muy elocuente que China haya presentado este plan donde pone, en primer lugar, el respeto a la soberanía y la integridad territorial. Abandonar la mentalidad tipo Guerra Fría, es decir, la expansión de la OTAN y al mismo tiempo la invasión de Rusia a Ucrania. Que haya cese de hostilidades, reanudación de conversaciones de paz, resolver la crisis humanitaria y de prisioneros de guerra, protección de civiles, mantener seguras las centrales nucleares. A ver, esto es un temor que todos tenemos, China incluida, los rusos, todos tenemos el temor de que esto desemboque en ataques nucleares. Evitar el uso de armas nucleares y su proliferación, así como armas químicas o biológicas. Facilitar la exportación de cereales, detener las sanciones unilaterales, es decir, aquellas que fueron determinadas sin consenso del Consejo de Seguridad. Las sanciones de Estados Unidos a Rusia. Así es, punto, de Occidente. Y reconstruir. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿No es mal plan? Pues no. No. Pues no. ¿Lo acepta Ucrania? Sí. ¿Sí? Ucrania yo creo que está totalmente dispuesta a ceder Crimea y todo eso, pero Putin no va a aceptar que siga el mismo gobierno de Ucrania. Pues sí. Pero China no va a aceptar. Toda negociación implica que las partes cedan, ¿no? Tienen que ceder. No sé qué están dispuestos unos y otros a ceder para no regresar con las manos vacías. En fin, un año se fue ya de esta guerra. Pablo, muchas gracias. Manuel, gracias. Gabriel, Manuel, gracias. Sergio, muchas gracias. Muchachos, buen fin de semana. Acá nos vemos el buenas lunes. Pásala muy bien.